curso de análisis estructural, lo que vamos a observar el día de hoy o lo que vamos a analizar van a ser los códigos de diseño, ¿sí? Entonces, en estos códigos, ¿qué es lo que vienen? Nos van a hablar sobre las cargas muertas, sobre las cargas vivas, cargas sísmicas, cargas de viento. Para empezar, ¿qué es un código? Pues un código es un conjunto de normas y especificaciones técnicas que verifican los detalles principales de análisis, el diseño y la construcción. ¿Cuál es el propósito de estos códigos? Pues el propósito es generar estructuras seguras y económicas. O sea, estos códigos han sido generados a través del tiempo, recabando toda la información, ¿sí? Entonces, tipos de códigos. ¿Cuántos tipos de códigos nos vamos a encontrar? Pues el primero son códigos o normas de diseño estructural. ¿Qué vienen en esas normas? Pues son documentos redactados por especialistas interesados en el diseño de una estructura en particular o en el uso adecuado de algún material. Aquí encontramos son dos muy importantes, lo que es el código, la ISC para diseño de estructuras de acero y el ACI para diseño de estructuras de concreto. En estos manuales vamos a encontrar principalmente todas las referencias o todos los requisitos mínimos que debe de cumplir nuestra estructura cuando la estemos analizando y diseñando bajo uno de estos códigos, ya sea una estructura de acero o una estructura de concreto. Entonces, pues son especificaciones estándar para puentes carreteros. AASHTO es un tipo de código. Manual de Ingeniería Ferroviaria, AREMA. Como ya se los comenté, el ACI 318 y el AISC para diseño de estructuras de acero. El segundo tipo de códigos que nos vamos a tener son reglamentos de construcción. ¿Qué vamos a encontrar en estos reglamentos de construcción? Bueno, aquí se establecen para proteger la construcción de una determinada región. ¿Por qué? Porque el reglamento de construcción es específico para cierta zona. En este caso, que estamos aquí en México, y más concretamente en Guadalajara, pues en Guadalajara tenemos un reglamento de construcción. Ahí nos especifica todo lo que debemos de cumplir, pero es un reglamento local. ¿Qué es lo que sucede? Que si en algún otro municipio del estado de Jalisco no tienen su propio reglamento de construcción, pues nos podemos basar en el reglamento de construcción de Guadalajara. Pero también tenemos las normas técnicas complementarias para el Distrito Federal que también pueden aplicar en ciertas zonas locales donde no tengamos un reglamento de construcción. Entonces, los reglamentos de construcción nos limitan ciertas características que deben de tener nuestras estructuras para una región determinada. Entonces, estos contienen disposiciones correspondientes a requerimientos arquitectónicos, estructurales, mecánicos y eléctricos. Entonces, las disposiciones de interés para el calculista estructural o para el ingeniero estructural, pues son las cargas vivas mínimas. Hago énfasis en mínimas porque las cargas vivas mínimas vienen en estos reglamentos de construcción. Presiones eólicas, cargas de hielo y nieve y fuerzas sísmicas. Entonces, ahorita vamos a iniciar a analizar un concepto muy importante que son las cargas. Bueno, dentro de las estructuras las debemos de dimensionar para que sean capaces de resistir las cargas que van a estar actuando sobre ella. Entonces, las estructuras deben de ser suficientemente rígidas para que no fallen bajo las cargas que se le van a estar sometiendo, ¿sí? Entonces, dos tipos de cargas comúnmente que vamos a encontrar en nuestras estructuras son cargas muertas y cargas vivas. Estas son las principales dos cargas. También tenemos cargas de sismo, cargas de viento, cargas de nieve, de acuerdo a la región donde se esté construyendo o donde se esté analizando nuestra estructura.
Vamos a iniciar por cargas muertas. ¿Qué entendemos por una carga muerta? Pues una carga muerta, como su mismo nombre lo dice, son cargas asociadas con el peso de la estructura y cosas permanentes, cosas que se quedan ahí, no algo que podamos poner y quitar. Entonces, generalmente estas cargas muertas son los pesos de entrepisos, columnas, traves, o sea, son pesos que ya van a estar ahí, son cargas que ya son permanentes sobre la estructura. Entonces, esta carga muerta debe usarse en los cálculos para dimensionar los miembros, aunque no se conozcan con precisión, sino hasta que sean dimensionados. Su magnitud debe de estimarse desde el principio. Claro, nosotros cuando estamos analizando o diseñando una estructura de acero o de concreto, pues vamos a suponer cierto peso para los elementos principales, traves, columnas, y para algunos elementos secundarios. Claro, el mismo análisis nos va a arrojar un resultado que vamos a proceder al diseño, y en el diseño vamos a ver si cumple o no cumple los requisitos. Como ya lo mencionamos en el video anterior, es un proceso repetitivo, ¿sí? Entonces ahí nos regresamos otra vez al análisis porque hay que modificar los elementos. Por lo tanto, si se aumenta la sección de algún elemento, pues va a aumentar el peso muerto de la estructura. Cargas vivas. Pues vamos a entender que cargas vivas son cargas transitorias en nuestra estructura, cargas que están en cierto momento y pueden no estarlo. ¿A qué nos referimos con este tipo de cargas? Pues pueden ser escritorios, las mismas personas. ¿Por qué? Porque no permanecen durante toda la vida útil de la estructura dentro del edificio. Entonces todo el mobiliario y nosotros como personas nos consideramos como cargas vivas dentro de una estructura, ¿sí? Peso de maquinarias especiales, por ejemplo algunos aires acondicionados muy pesados o algunos equipos especiales, pues se consideran como cargas vivas. ¿Por qué? Porque pueden estar en un momento dado y en otro momento dado los podemos retirar, puede que no las tengamos ahí permanentemente. Entonces, en los reglamentos se especifican cargas vivas mínimas. ¿A qué nos referimos con esto? A que de acuerdo al tipo de estructura que yo voy a diseñar, pues me puedo ir al reglamento y el reglamento me va a decir, ok, vas a diseñar una casa habitación, pues considera 190 o 200 kilos por metro cuadrado de carga viva, pero esto no me limita nada más a ese número, o sea, es una carga viva mínima. Si de acuerdo a lo que yo estoy viendo y mi estructura se va a requerir o se va a solicitar a pesos mayores o cargas vivas mayores, yo lo puedo incrementar. O sea, en vez de 190 o 200, yo puedo decir, sabes que mi carga viva en mi estructura va a ser de 250, de 300 kilos, pero no puede ser menor de acuerdo al uso de la estructura, no puede ser menor al valor que nos esté marcando el reglamento que estemos revisando. Algo muy importante es que también tenemos que considerar las cargas vivas derivadas del proceso constructivo, ¿sí? Estas cargas vivas son acumulación de materiales en entrepiso, el paso de tanto personal de construcción. Entonces estas cargas vivas también las tenemos que considerar. Algunos reglamentos te lo dicen, ¿sabes qué? Incrementa tantos kilos por metro cuadrado por cargas vivas de construcción para estar cubiertos en ese aspecto. Las cargas de viento, pues la presión o succión exacta aplicada por el viento a la estructura es difícil de determinar, ya que la velocidad y la dirección del viento cambian continuamente. Para poder entender un poquito más o con mayor precisión cómo actúa una carga de viento, pues la vamos a idealizar como si fuera un fluido, como si fuera un líquido. Entonces con esto tenemos un poquito más el concepto más claro de cómo actúan los líquidos o qué presiones producen los líquidos sobre ciertas superficies. Entonces con esto ya podemos entender un poco más el comportamiento del viento sobre una estructura.
y con esto llegar a algunos diseños razonables. Pues la magnitud de la presión de viento, ¿qué es lo que interviene? Pues es la velocidad del viento, la forma y rigidez de la estructura, la rugosidad del terreno, perfil del terreno y la influencia de estructuras adyacentes. Ok, explicando un poquito más a detalle, pues entre una mayor velocidad de viento vamos a tener una mayor presión de viento sobre la estructura. Forma y rigidez de la estructura, pues si de acuerdo a la forma, si nosotros diseñamos un edificio que tenga una forma eólica, ¿a qué nos referimos con esto? A que el viento la afecte de la menor manera posible, sino que a la hora que llega el viento y choca contra nuestra estructura, pues que fluya de manera normal o natural sin generar algunos esfuerzos. También la rigidez de nuestra estructura. Si nuestra estructura es un elemento muy flexible, pues a lo mejor el viento puede provocar ciertos esfuerzos adicionales. El perfil del terreno, esto es algo muy importante. Esto lo podemos revisar más a detalle en las normas de CFE, donde vienen cómo diseñar estructuras bajo cargas de viento. Entonces el perfil del terreno, si no es la misma presión de viento en un terreno que es totalmente plano, en un terreno ondulado o en una meseta, en un valle, el viento actúa de diferente manera. También influyen las estructuras adyacentes que tengamos sobre la estructura que estemos analizando. Puede ser que sea un edificio, pero enfrente de este edificio, en la dirección de nuestro viento predominante, puede haber otros edificios, que estos van a generar que el viento, al chocar contra esos otros edificios, puede generar alguna turbulencia y pegarle de otra manera diferente a nuestro edificio, ocasionando otras presiones que si le pegara directo o directamente el viento sobre el edificio que estemos diseñando o analizando. Las cargas sísmicas. Las cargas sísmicas son por efectos de sismo. Entonces los terremotos ocurren con mayor frecuencia e intensidad en sitios cercanos a zonas de fallas geológicas activas. Todo lo que es la costa del Pacífico de México, recorre desde California, Estados Unidos, Baja California, pasa por toda Jalisco, Oaxaca, llega hasta Centroamérica, Sudamérica, da la vuelta por Asia, ahí por Japón. Eso lo vamos a conocer como el cinturón de fuego. Es donde hay un mayor movimiento de las placas tectónicas, que este movimiento o esta liberación de energía de las placas tectónicas nos ocasiona los terremotos, y estos ocasionan ciertas fuerzas sísmicas que afectan a nuestros edificios. Entonces las fuerzas sísmicas, lo que hay que tomar en cuenta pues es la forma de la estructura, el material del que está elaborado la estructura para obtener su ductilidad. Su ductilidad es la capacidad de disipar esa energía. El tipo de terreno sobre el cual está desplantada la estructura, pues no es lo mismo, o no le va a afectar de la misma manera cierta fuerza sísmica si la estructura está desplantada en un material arcilloso o con arenas, a que si está desplantada sobre la roca. Entonces todo esto influye. Tenemos también que obtener un coeficiente sísmico y tener en cuenta todos los aspectos que vienen ahí en nuestra estructura. Una vez que nosotros ya tengamos lo que son las cargas muertas, las cargas vivas, las cargas de entrepiso, cargas muertas, cargas vivas, cargas de sismo, cargas de viento, procedemos a lo que es las combinaciones de carga, porque estas varían dependiendo del tipo de estructura que estemos diseñando. Entonces, si nosotros revisamos el manual ISC 360-2016, que es para diseño de estructuras de acero, nosotros nos venimos al apartado B2,
que nos dice que es el de Loads and Load Combinations. Aquí nos va a mandar a otro manual que es el AC667, donde de acuerdo al tipo de diseño que vayamos a hacer, si es por LRFD o por ASD, nos dice qué combinaciones de cargas utilizar. Si nosotros revisamos este manual, vamos a observar que para la carga muerta no es el mismo factor de carga que para la carga viva. Porque para la carga muerta observamos que es de 1.2 y para la carga viva de 1.6. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estimar con un mayor grado de certeza la carga muerta que va a estar actuando en nuestro edificio, ¿sí? Entonces por eso nada más se está incrementando en un 20% la carga que nosotros estamos diseñando. De acuerdo al tipo de entrepiso, nosotros vamos a saber qué tipo de material va a ser, cuáles son los pesos específicos de cada material, entonces hacer un análisis de carga de ese entrepiso determinado o de ese sistema estructural de entrepiso que estemos utilizando, y el reglamento, en este caso de diseño de estructuras de acero, me pide que incrementen un 20% ese peso estimado que yo tuve. ¿Qué pasa con las cargas vivas? Con las cargas vivas vemos que el factor de carga es de 1.6. ¿A qué va esto? A que nosotros no podemos determinar con tanta certeza el valor de nuestra carga viva. Entonces nosotros determinamos cierto valor de carga viva de acuerdo al reglamento. Vamos a ver, va a ser uso habitacional, va a ser 190 kilos por metro cuadrado o 200 kilos por metro cuadrado, pero eso lo estamos incrementando en un 60% más. ¿Por qué? Por el grado de incertidumbre que tenemos a la hora de estar calculando esa carga viva, porque pues como bien lo dijimos hace un momento, nosotros somos una carga viva dentro de nuestra estructura. Entonces podemos estar un minuto en un lado y al siguiente minuto en otro lado. Entonces podemos estar moviéndonos de un lado a otro. En una escuela, en un edificio de una escuela, no todos los salones están utilizados al mismo tiempo. Entonces cuando se está haciendo el análisis, pues a lo mejor un salón va a estar lleno, va a tener su carga viva al máximo, pero el salón contiguo puede estar vacío y el otro puede estar vacío y el tercer o cuarto salón pueden estar llenos, o puede un momento dado estar todos los salones llenos. Entonces tenemos una mayor incertidumbre de la carga que va a estar actuando, la carga viva, por lo tanto el factor de carga pues es un poco mayor. Ya los factores de carga para sismo y para viento, ahí se manejan de diferente manera. Podemos observar que estas cargas de sismo de viento traen un signo de más menos, viento sismo. ¿Por qué? Porque son cargas que pueden actuar tanto en una dirección como en otra. Entonces, si actúan en una dirección, van a sumarse al efecto de las cargas muertas y las cargas vivas, pero si actúan en dirección contraria, se van a restar a este efecto. También vemos que aquí, cuando están actuando cargas de sismo, la carga muerta se disminuye, es un valor menor al 1. ¿Por qué? Porque si nosotros aquí estamos siendo un poquito más rigurosos, entonces decimos, si la carga viva, si la carga muerta va a contribuir a la estabilidad de mi estructura bajo cargas de sismo, entonces voy a disminuir en un 10% el peso o el valor que yo estimé de estas cargas, porque aquí no me conviene que yo sobreestime o que yo diga, va a pesar más. ¿Por qué? Porque si entre mayor peso me da una estabilidad más alta mi estructura, pues voy a estar haciendo un diseño erróneo. En cambio, por eso, cuando actúan cargas de viento o cargas de sismo, los valores o el factor de carga para las cargas muertas es menor a la unidad. Entonces, hasta aquí, jóvenes, llegamos y cubrimos lo que es la unidad 2, lo que son cargas de diseño.
ya vimos la construcción y los códigos de diseños, vimos los diferentes tipos de cargas que hay, cargas muertas, cargas vivas, cargas de viento y cargas sísmicas. En el siguiente video vamos a empezar a analizar cómo se hace perdón la redundancia, un análisis de carga para una losa tradicional, una bóveda de cuña, y para una losa nervada. Vamos a ver cómo obtener los pesos y poder determinar cuántos kilos por metro cuadrado pesa cada una de estas losas. Pues espero les haya servido este video. Soy el ingeniero Benjamín y no olviden regalarnos un like. Si este video les sirvió, suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos. Cualquier duda la pueden dejar aquí en la caja de comentarios, aquí abajo, las estaremos contestando, ¿sale? Bueno, hasta la próxima.